Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Uchilora, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Edith, buenos días, Carolina, buenos días a cada uno de los que nos están viendo a través del Canal 11 en todo el territorio dominicano y desde cualquier lugar del mundo a través del Internet en el día RD. Señores, lo de Haití, hay muchas informaciones hoy, pero vamos a referirnos al tema de Haití. Resulta que el que está implicado es el primer ministro provisional. Es señalado ahora como el autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Y de dónde sale la información? De los colombianos que participaron. Resulta que la cadena de noticias Caracol de Colombia, que es en ese país una potencia informativa, para decirlo de alguna manera, ha hablado o ha tenido acceso a investigaciones que está haciendo Colombia por los mercenarios colombianos y han tenido acceso a testimonios de algunos de los participantes, incluso participantes que estaban en el proyecto original y finalmente no fueron a Haití y están en Colombia. Pero también están hablando algunos de los que están presos en Haití. Lo que señalan es que el autor intelectual del asesinato del presidente es el que era primer ministro. Pero recordémonos de un detallito. A Moïse lo matan el día 7, ¿verdad? Y resulta que el día 6 él sustituyó al primer ministro Joseph, ¿no? Y puso uno nuevo que ese no ha podido ni sacar la cabeza. Entonces, entre los mercenarios que han dado declaraciones, hay 7. Bueno, ellos dicen que de los 19 colombianos que participaron en el operativo en el que se mató al presidente, solo 7 sabían que la misión era matar al presidente. Que los otros ciertamente estaban engañados de que estaban contratados por el gobierno para prestar servicios de seguridad. Y eso fue lo que dejaron alrededor de la casa, advirtiéndole a la gente que no abriera ventanas, que no abriera puertas, que no miraran, que era una operación de la DEA. Bueno, resulta que entonces el principal sospechoso es Claude Joseph. Se está divulgando mucho una información que dio el jefe de la policía de Haití, León Charles, en el día de ayer, señalando que la conspiración, el magnicidio, se planificó en un hotel de aquí, de Santo Domingo. Sin embargo, quizás habrá algún interés en decir eso, pero sin embargo, realmente fueron muchas las reuniones y la primerita fue el 20 de noviembre del año pasado en Miami. Es decir, que si el interés de decir que la reunión donde se planificó fue aquí, realmente no se sostiene. Esa versión durará poco, porque todo eso está documentado. Y el reportaje de la cadena Caracol tiene todas esas fechas precisadas. Repito, que ellos hablaron con 3 de los mercenarios, algunos de los cuales están en Colombia porque no llegaron a hacer el viaje. Uno porque a última hora se arrepintió porque no veía la cosa muy clara.
y toda esa gente le ha dado información a esa prestigiosa cadena informativa colombiana. Entonces, ¿cuáles eran los 7 que sabían a qué iban? A eso le dijeron primero que era para secuestrarlo y para que Pierre, el primer ministro, se convirtiera en presidente, que era secuestrarlo. Pero después el mismo Pierre les dijo que era a asesinarlo. Él se lo dijo. Es la versión que dan los colombianos. Que el mismo primer ministro le dijo, ya no es para secuestrarlo, es para matarlo. Entonces, él todavía es primer ministro, está ahí. Habrá que ver cuánto durará después de estas revelaciones. Entonces, los 7 que sabían que la misión era para matar a Jovenel Moïse eran Carlos Guerrero, Mauricio Romero, Duvernay Capador, que ese era uno de los principales y ese murió. Fue interceptado después del asesinato y lo mataron en un tiroteo. Juan Carlos Yepes, Manuel Grosso, Ney Durán y Naisel Franco. Y esto explica algo que ha dado mucho de qué hablar, que cómo era posible que gente de esa capacidad y de ese entrenamiento, después que cometieron el magnicidio, entonces no tenían un plan para escapar. Dice que nunca prepararon un plan de escape porque Joseph les garantizó, el primer ministro Joseph les garantizó que él iba a ocupar la presidencia y que entonces los iba a proteger y los iba a contratar, le iba a dar buenos contratos por parte del Estado haitiano. Y que por eso no tenían un plan para huir de Haití. Entonces, eso no deja fuera de la trama al doctor Christopher Sanon, que era un hombre que en Haití no es conocido, haitiano, era residente en la Florida, es decir, no es conocido en la política haitiana, y a quien le estaban endilgando el liderazgo y la autoría intelectual de este magnicidio para él ser presidente. Pero eso no lo deja fuera el hecho de que sea Claude Joseph. Él estaba, lo que pasa es que no era el principal, pero sí participó de acuerdo con los datos que dan los colombianos. Incluso en esa primera reunión que se hizo en Miami, él participó, dicen ellos. Cristian Emanuel Sanón. Observen varias cosas que llamaron la atención desde el primer momento. No hay un solo miembro de la seguridad del presidente que esté herido. De hecho, lo que dicen los colombianos es que a la habitación del presidente Moïse entraron y dispararon 7 colombianos, pero que con ellos entraron 3 policías haitianos, que eran parte de la seguridad del presidente. Entonces, dice que ayer mismo estaba citado para interrogatorio por un fiscal el jefe de la seguridad del presidente Moïse, y sencillamente no fue, punto. Citado para declarar, no fue. ¿Y cómo lo van a llevar? Es decir, ¿cómo ese fiscal va y lo lleva para interrogarlo? Entonces, las cosas se van viendo cada vez con más claridad. La verdad es que estas son revelaciones importantes. Obviamente, involucrar en un magnicidio a una cantidad tan grande de extranjeros, estamos hablando de 19 colombianos, ¿verdad? Que estuvieron en Haití, porque eso implicó reclutadores y todos son exmilitares colombianos.
Ahora, ¿qué pasa? Que como el plan tuvo muchas incidencias o muchos imprevistos, lo previsto era matarlo y lo mataron, pero fallaron muchas cosas. Entonces, hay venezolanos que están presos en Haití y sus familias están angustiadas en Colombia, pero hay venezolanos que murieron ahí y están sus familiares en Colombia. Y hay participantes que no llegaron, perdón, a irse a Haití y están en Colombia y están hablando. Pero se supo ayer que algunos de los venezolanos que están presos en Haití están confesando también. ¿Qué les parece, jóvenes, esta situación? Bueno, es sorprendente, un giro inesperado, Uchilora, Carolina. Yo creo, Carolina, sobre todo esa mirada en el contexto internacional, de las relaciones internacionales, hay muchas preguntas que surgen. Teníamos noticias de que había mercenarios colombianos que iban a Irak, que iban a Medio Oriente, pero de repente lo encontramos de frente. Uchilora, usted compartía anoche, bien entrada la noche, el reportaje de Caracol. Sí. El reportaje de Caracol es impresionante. No sé si Carolina esté de acuerdo que lo compartamos ahora. Sí. Vamos a compartirlo Claro. ahora, que la gente lo vea. Yo debo decir que en Haití comienza a mirarse y los haitianos de a pie hablan castellano, entienden todo. Hablan castellano. Tú a Haití le dices a cualquiera, porque aquí mismo lo vemos en la experiencia, aunque tengan otro idioma, eso le llega a la gente y sobre todo en la radio. Vamos a ver qué pasa con este hombre. Nuestra productora tiene este material que ha sido preparado, lo hemos obtenido de Noticias Caracol desde Colombia, para que ustedes puedan ver. Impresionante lo que ha pasado, señalado por este medio de comunicación. Muy buenas noches. Después de una exhaustiva investigación con fuentes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar el rompecabezas del crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de los hallazgos más explosivos tiene que ver con este hombre, el que ustedes ven aquí en la pantalla, el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien, según los indicios de las autoridades de Haití y del FBI de Estados Unidos, sería el autor intelectual del magnicidio. Me acompaña Ricardo Calderón, editor de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y cómo se llega a una conclusión tan grave? Juan Roberto, este rompecabezas se armó a partir de los testimonios de 3 colombianos, los hermanos Germán Alejandro y Jonathan Rivera, y un soldado retirado del ejército. A partir de estas declaraciones fue posible unir las piezas de un plan criminal que tiene al país del Caribe en una seria crisis política. Empecemos la historia de la forma como se habría fraguado el magnicidio. El magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solage, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento, el gobierno tiene 2 prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la República, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tengan justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Entre las pruebas conocidas por la unidad investigativa de Noticias Caracol hay llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos.
Los investigadores tienen claro el papel que habría jugado cada uno de los participantes de la conspiración. Tras la reunión en Miami, el colombiano Pretel y en especial el haitiano James Solash volvieron a buscar a Jonathan Rivera, quien había estado en la reunión y quien los llevó hacia su hermano, el capitán retirado del ejército Germán Rivera, y hacia el sargento retirado Duvernay Capador. Ellos tres se convertirían en los enlaces claves con los mercenarios colombianos y el primer ministro. Y sus destinos terminaron muy distinto. Jonathan no estuvo en la operación y se convirtió en un testigo de excepción en este caso, mientras que su hermano Germán terminó capturado en Haití y Capador murió en la residencia del presidente a manos de las autoridades haitianas. Los investigadores documentaron que entre noviembre y mayo, Solash sostuvo comunicación telefónica constante desde Miami con Capador y los hermanos Rivera. Entre sus contactos telefónicos aparece otro hombre clave en este caso para las autoridades, el abogado y líder político haitiano Fenil Gordon, que según los investigadores participó de la consecución de las armas para el comando de mercenarios. Muy bien, Ricardo y televidentes, ya tenemos identificados a los colombianos que lideraron el reclutamiento de los exmilitares colombianos que terminan en Haití. Hablamos del capitán retirado, Germán Rivera, y el sargento Capador, quien finalmente terminó muerto el día que asesinaron al presidente. Ricardo, ¿cómo logran rastrear y ubicar a las personas que llevarían a cabo este operativo criminal? Juan Roberto, los dos personajes que usted menciona seleccionaron a 21 exmilitares a través de 4 empresas en Colombia y por medio del voz a voz, donde pasaban a las personas que se postularan para recomendar a otras. Ellos fueron seleccionados, pero no todos sabían lo que iban a hacer. Así fue el reclutamiento. La empresa desde la que se habría organizado el magnicidio es CTU, con sede en Miami. Esta habría designado al capitán Germán Rivera y al sargento Duvernay Capador para reclutar a los mercenarios. Ellos dos acudieron a sus contactos con 3 empresas colombianas reconocidas por haber enviado militares retirados a prestar servicios de seguridad en Medio Oriente. Noticias Caracol se abstiene de revelar los nombres de estas empresas para no entorpecer la investigación en Colombia, pero la unidad investigativa rastreó los movimientos financieros de una de estas compañías y encontró movimientos por casi 700 millones de pesos, inusuales para sus negocios normales durante los 2 meses previos al magnicidio. Los investigadores también le siguen el rastro a una multinacional británica, uno de los jugadores más grandes del mundo en el mercado de los servicios de seguridad, y a sus representantes en Colombia, por su papel en el reclutamiento. Entre Capador, Rivera y estas empresas habrían contactado al menos a 200 militares retirados en Colombia para ofrecerles un trabajo en el Caribe. Mire, yo ya estaba todo listo, mire, esta es la maleta mía con el pasaporte. Por diferentes razones, la mayoría rechazó la propuesta. Me dijo que estuviera por ahí pendiente porque había un trabajo en el exterior y que estuviera pendiente, que sacara el pasaporte. De pronto lo necesitaba, que a cualquier momento me llamaba para ser requerido. Yo estaba preparándome, pues ellos dijeron que ellos seleccionaban los primeros y el segundo vuelo ya íbamos los otros. En mayo, los reclutadores ya habían logrado armar su escuadrón de 21 retirados, entre oficiales, suboficiales y soldados, la mayoría de ellos con entrenamiento de lanceros y fuerzas especiales. Estos fueron los que viajaron a Haití, y de este grupo, solo 7 conocían el verdadero objetivo de la misión hasta ese momento: secuestrar al presidente Moise. Y llegó finalmente, Ricardo y televidentes, el día del golpe final, el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Ricardo, ¿qué dicen estos delatores de los que ustedes han hablado frente a la participación del primer ministro Claude Joseph en el magnicidio? Juan Roberto, al menos 3 de los colombianos contaron detalles de las reuniones que sostuvieron con el alto funcionario del gobierno y con otros dirigentes políticos en Puerto Príncipe los días previos del atentado. Aquí les tenemos el día a día de la fase final de la operación criminal contra el mandatario de los haitianos. El 6 de mayo, 2 meses antes del magnicidio, la operación se puso en marcha. El sargento Duvernay Capador, los hermanos Germán y Jonathan Rivera, y un amigo de ellos, el piloto y policía retirado Ronald Ramírez, salieron del aeropuerto El Dorado hacia Ciudad de Panamá, en el vuelo CM-877 de Copa Airlines. Noticias Caracol conoció en exclusiva estas imágenes que prueban su tránsito por el aeropuerto Tocumen de la capital panameña, donde abordaron el vuelo CM-107 con destino a Santo Domingo, la capital de República Dominicana. De acuerdo con los testimonios de los hermanos Rivera, ese mismo día el grupo se encontró en Santo Domingo con un diplomático haitiano de apellido Ascar,
el mismo que habría estado en una reunión en Miami 6 meses atrás, donde se empezó a planear el magnicidio. El funcionario se encargó de gestionar rápidamente las visas para entrar a Haití de estos 4 colombianos. 4 días después, esta avanzada de los mercenarios colombianos vuela hacia Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se encuentra con el médico Christian Sanon, uno de los conspiradores ya capturados. Se alojan en una casa en el sur de la ciudad, muy cerca de la embajada de Alemania, y también en inmediaciones de la residencia del presidente. En este punto, de acuerdo con las declaraciones de los hermanos Rivera, habrían ocurrido varias reuniones con miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Haití y políticos del más alto nivel, entre ellos el ex senador y hoy fugitivo John Joel Joseph, a quien los colombianos conocían como Triple J. De acuerdo a las declaraciones, el encuentro más relevante fue con el primer ministro Claude Joseph. Los hermanos Rivera le dijeron a los investigadores que el primer ministro les informó de un nuevo plan. Ya no secuestrarían al presidente, debían asesinarlo. Según los testimonios, les aseguró que él sería el nuevo presidente y que desde ese cargo les aseguraría protección y trabajo. Por eso, creen las autoridades, los mercenarios no tenían un plan de escape. Ese cambio de objetivo causó una pelea entre los hermanos Rivera. Jonathan y el piloto Ronald Ramírez decidieron regresar a Colombia. La misión siguió adelante sin ellos. El 4 de junio, los 19 exmilitares restantes abordaron el vuelo 0252 de Avianca hacia Santo Domingo. 2 días después, pasaron por tierra a través del puesto fronterizo Carrizal, en Haití. Solo 7 de ellos conocían la verdadera misión. Para los demás, la tarea consistía en brindar seguridad al gobierno. Durante 4 semanas ajustaron los detalles finales de la misión. El 7 de julio, después de 7 meses de planeación, la operación fue ejecutada. El grupo llegó a la casa del presidente. Los 7 colombianos, acompañados de 3 policías haitianos, entraron y asesinaron al mandatario. Según los testigos, ellos habrían sido Carlos Guerrero, Mauricio Romero, Duvernay Capador, Juan Carlos Yepes, Manuel Grosso, Neil Durán y Naiser Franco. Los demás, incluido el capitán Rivera, se quedaron prestando seguridad en las afueras mientras se ejecutaba el magnicidio. Bueno, ya ustedes ven en los reportes de la cadena Caracol de Colombia que ha tenido acceso a los testimonios de varios de los participantes colombianos en este plan que comenzó en noviembre del 2020 en Miami y concluyó en Puerto Príncipe, ¿verdad? Recientemente. Se va a mencionar a la República Dominicana porque pasaron por aquí, porque también se reunieron aquí, pero por supuesto que eso en modo alguno implica a nadie de aquí. Es decir, eso fue un plan de un grupo del mismo gobierno haitiano, encabezados por el todavía primer ministro Claude Joseph. De acuerdo con estos testimonios, el autor intelectual. En la imagen que pasamos ahorita de Joseph, él estaba diciendo que el gobierno que él todavía encabeza tiene 2 prioridades: la investigación y, por otro lado, rendir los honores que se merece el asesinado presidente Moïse. Fuerza de cara, se le llama aquí en dominicano a eso. Ahí está viva la sobreviviente primera dama. Ha hablado, ha puesto tweet, pero no se ha referido a nada de esto. No me extrañaría que sea siguiendo recomendaciones de las autoridades de los Estados Unidos. No me extrañaría, no lo sé, estoy haciendo deducciones. Fíjense que ella no habla de quién mató a su marido y ella estaba presente. Claro, ella sí ha dicho que hablaban español y todo eso, y algunos hablaban en inglés. Pero de estos detalles supongo que más adelante podremos conocer los testimonios de la sobreviviente primera dama. A los pocos días del magnicidio, cuando se determinó desde Haití que
asumiría el control político, digamos, Claude Joseph, nos preguntábamos en este programa por qué ese primer ministro asume el control de la jefatura, digamos, si hay otro primer ministro que sustituyó ese, uno, y en segundo lugar, si ninguno de los dos cumplió con el requisito constitucional de ser juramentado por la Asamblea, porque en ambos casos no había Asamblea. Porque naturalmente parecía que el argumento más evidente para no permitir que el segundo y más recientemente nombrado por Moïse fuese quien siguiese al mando era que no se había juramentado, pero lo mismo aplicaba para Claude Joseph, que fue el penúltimo. Algunos decían que como el segundo no había conformado gobierno, Claude Joseph era el último que había tenido gobierno, pero, o sea, gabinete, equipo, pero ese gabinete había presentado su salida de manera formal 2 días antes del asesinato. Entonces, cuando ocurre todo esto, eso en ese momento generó la duda, ¿por qué? ¿Por qué sube al poder una persona que ya no ostentaba el poder, que no es más que un exmandatario, si no hay ninguna razón ni jurídica, ni que se le pueda atribuir solo a la situación de ese funcionario en comparación con la situación de otros funcionarios? Y yo creo que a medida que se van develando los detalles, va quedando, se deja vislumbrar una nueva serie de razones por las cuales eso habría ocurrido. Recordamos también que otros países del hemisferio en ese momento decían que reconocían a Claude Joseph, el hoy señalado, como el primer ministro, y eso naturalmente inviste de reconocimiento internacional la toma de poder por parte de esa persona. Es posible que aquí haya gente que se confunda con estas cosas, porque el sistema de gobierno de Haití es muy diferente al de la República Dominicana. Aquí el presidente tiene toda la autoridad prácticamente. Incluso generalmente se toma más de la que la Constitución le da. Aquí tenemos un gobierno con poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, pero la tradición, que ahora se ven cosas un poco diferentes a eso, es que el presidente domina la justicia, la legislación y todo. Allá en Haití hay no solamente presidente, sino también primer ministro. Y el jefe de gobierno directo es el primer ministro. Fíjense ustedes, al presidente lo tiene que elegir el pueblo con el voto popular, pero al primer ministro lo eligen, lo propone el presidente y lo elige la asamblea, el Congreso. Entonces, fíjense que el primer ministro, Claude Joseph, tenía ya su plan con estos colombianos, de acuerdo con las revelaciones que se han hecho. ¿Y cuándo las pone en práctica? Al día siguiente de que lo sustituye. Al día siguiente. Tenía el operativo preparado. Y finalmente, el día escogido fue cuando lo quitó de su lado. Y ahora él dice que las 2 prioridades del gobierno son investigar el hecho, y parece que la investigación no va a llegar hasta él, y hacerle las honras que se merece, dice él, el asesinado presidente. Muy complicado todo ese escenario. Pero se comienza como a desenmarañar esa madera. Poco a poco. Uchi Lora, realmente ahí hay muchas cosas que preocupan, sobre todo, por ejemplo, para toda América Latina siempre ha vivido la historia por etapas como con elementos comunes. Nosotros tuvimos la conquista de América, nosotros tuvimos dictaduras al mismo tiempo. Cuando estaba la dictadura de República Dominicana, estaba la dictadura de Cuba, estaba la dictadura de Nicaragua. Es impresionante. O sea, estaban en escala. Un momento bastante decisivo cuando comenzaron a cambiar esas cosas. Estaban Fulgencio Batista en Cuba, François Duvalier en Haití y Trujillo en la República Dominicana. Entonces, cuando se levantaron y cayeron las dictaduras
al mismo tiempo. Las ocupaciones norteamericanas, las fechas se parecen. Los gobiernos de izquierda en América Latina, ustedes han visto que son por países parecidos. Entonces, las etapas históricas de nuestro continente tienen señales comunes. Entonces, preocupa mucho el tema colombiano y la producción de mercenarios. O sea, gente que sale pagada por empresas, dicen, de seguridad. He leído que hay algunas empresas norteamericanas, pero cuando usted va son de un venezolano o de una gente de origen, como esa. Por ejemplo, la empresa donde se hizo la primera reunión en Miami en noviembre del 2020. Es una empresa norteamericana, pero el dueño es un venezolano. Efectivamente, un venezolano que cree en unas ideas distintas a un gobierno que de la idea que tenga. Entonces eso es muy peligroso. Yo creo que el tuit del presidente de la República, Luis Abinader, al principio, que hablaba de desestabilización, no solo de Haití, sino de la región, es un signo regional preocupante. Toda esta gente. Yo tengo aquí el listado de los viajes del jefe de seguridad de Haití, desde que viajó, desde el primer momento, cantidad de viajes a República Dominicana. Se están preguntando cuál fue el rol que jugó. El rol que jugó este hombre en toda esta operación, y vamos a ver lo que pasa en Haití, porque hay que tomar en cuenta que, mira, aquí lo tengo, viajes suyos pasando por República Dominicana, 19 de enero, el jefe de seguridad. 19 de enero, República Dominicana, Bogotá. 20 de enero, Bogotá, Ecuador. 1 de febrero, Ecuador, Bogotá, República Dominicana. 22 de mayo, República Dominicana, Bogotá. 23 de mayo, Bogotá, Ecuador. 28 de mayo, Ecuador, Bogotá. 29 de mayo, Bogotá, República Dominicana. Todos estos viajes, está investigando qué pasó. Y entonces creo que tiene Colombia un gran desafío y la comunidad internacional, porque en un ambiente así nadie está seguro. O sea, aquí llegaron 11 de esas personas que son un comando especializado, gente entrenada para matar, y llegaron en un mismo vuelo a República Dominicana. Entonces tenemos que pensar hacia el futuro también. Por eso es tan importante que lo de Haití quede claro. No solo, esto no se trata de un caso de los haitianos, esto es de interés del mundo, pero sobre todo de América Latina. No puede ser. Y no puede ser que usen nuestro territorio, y no puede ser que nosotros nos pongan a bailar un tango que República Dominicana no escogió. Con respecto a la fotografía difundida ayer por las autoridades de Haití, que dicen que se reunieron en un hotel, pero no precisan la fecha, en un hotel de Santo Domingo, probablemente en cualquier hotel de aquí ven la fotografía y podrían definir si eso pertenece a sus instalaciones, pero debo decir que esa fotografía está presente en un video del doctor Sanón, que es un médico que todavía no sé qué intereses tiene en República Dominicana, pero habla de que tiene inversiones aquí, el que tenía 4 placas. Entonces esa fotografía había circulado desde antes y ayer la muestran como un signo de que miren aquí, pero está en su propio video. Y eso lo hacía notar un periodista estadounidense que respondía a un corresponsal que está ahora mismo en Haití. Entonces es muy importante eso. Sí. Uchilora hacía referencia a un aspecto que tiene que ver con la declaración de uno de los colombianos que está en Haití y que confesó llorando que algunos compañeros no sabían. Ese es un extremo que confirmaba ayer la revista Semana. He compartido con nuestra productora, porque es un minuto apenas, ese reporte de la periodista Salud Hernández, que es una reconocida periodista colombiana de la revista Semana, quien se encuentra en Haití y reportaba desde Haití esto que ustedes van a ver ahora. Hay primicia y llega información urgente por parte de Salud Hernández Mora, nuestra enviada especial a Haití. Salud, adelante, bienvenida. Hola, estoy en Puerto Príncipe, frente a la Dirección Central Judicial de la Policía Judicial, y hemos conocido que hoy uno de los detenidos, de los colombianos detenidos, se derrumbó. Cuando le mostraron pruebas se derrumbó y entre lágrimas confesó que 7 colombianos sí tuvieron que ver directamente con la muerte. Fueron los asesinos del presidente haitiano. La participación de los demás todavía parece ser que fueron engañados. No conocían los planes siniestros que tenían estos militares, antiguos militares, ex militares, que vinieron a Haití conscientes de la misión que iban a cumplir. Al menos eso es todo según informaciones de aquí, que se han confirmado aquí, en Puerto Príncipe. No se puede tener acceso a los detenidos.
pero ya parece que no hay dudas de la participación de ellos en estos hechos tan lamentables. No tenía mucho sentido tanta gente para un proyecto, no se había entendido. Primero no se había entendido por qué no se fueron, por qué no tenían una ruta de escape. Ahora queda un poco más claro. Confiaban en que alguien iba a tomar el gobierno, solo una parte sabía lo que verdaderamente iba a suceder. No tuvieron los otros tiempos de discernir y determinar si querían estar. Fíjense que 2 que conocieron los planes se fueron, dijeron no, nosotros no compartimos esto. Hay un estudio de la ruta de lo que pasó desde el momento en que el presidente haitiano es asesinado hasta que termina Duvernay muerto a manos de la policía de Haití, que publicaba CNN, de cómo salieron ellos, se le atraviesa a la policía, se van a una especie como una pequeña, un lugar que era un poco alto, se entran ahí y desde un lugar que era como vacío, una instalación comercial, comienzan a tener un intercambio, hasta una granada le lanzan a la policía, después huyen y terminan, se van poco a poco, cuando sale uno de ellos que se entrega, los otros se van poco a poco escondidos de la policía y se entran en una embajada. Esa embajada resultó ser la embajada de Taiwán, donde 11 ciudadanos colombianos finalmente son arrestados porque la embajada de Taiwán le da paso. Y a mí me llamó la atención que uno de ellos, escribiéndole a la esposa, y eso fue divulgado, le dice, estoy aquí en la embajada de Tailandia. Quiere decir que no tenía conciencia real de dónde estaba. Es que esa gente algunos de ellos no tenían ni idea. Entonces, Uchilora, ese es el gran desafío ahora de determinar, por supuesto, las responsabilidades, pero a mí me parece que esta gente menospreció la capacidad de Haití. Primero, la capacidad de Haití y el problema de Haití, o sea, de su propia seguridad. Esta gente y lo que sabían se metieron en este proyecto que además no le paga tantísimo dinero hasta donde se sabe, a menos que los que sí sabían se quedaron con más dinero, porque $2.700 estaban cobrando por cabeza esos hombres. Entonces no tenían idea de que eso tendría un impacto internacional, que los ojos del mundo estarían ahí, que estarían agentes del FBI, que la policía haitiana no dependía del primer ministro y que no iba a ser automático, usted es el presidente y esto se acabó. La verdad que se pone bien complicada esta situación, Uchi, Carolina. Bueno, pero apunta a que todo se va a aclarar. Tenemos muchos temas dominicanos también, sí, de primer interés, así que vamos a hacer una pausa y regresamos.